La riqueza es como una luz deslumbrante que ciega los ojos del ser humano, y cuando esa luz se apaga y quedas en la oscuridad, descubres quién es realmente tu amigo y quién tu enemigo, pero a veces es demasiado tarde. Mi propia hermana, Mercedes, cuando se encontraba en la cima de ese brillo engañoso, lo perdió todo de un día para otro y cayó en las frías calles. Y entonces ninguno de aquellos en quienes confiaba le abrió la puerta. Éramos 2 hermanas, Mercedes y yo, pero parecía que veníamos de mundos completamente distintos. Desde niña, ella solo quería los vestidos más caros, las amistades más ricas y despreciaba la vida sencilla que yo llevaba, como si la humildad fuera solo una parada temporal antes de alcanzar su verdadero destino. Y así fue cuando consiguió la riqueza que tanto anhelaba. Al casarse con un empresario adinerado, rompió por completo el frágil hilo que aún la unía a nuestra familia. Ya no llamaba en las fiestas, ni nos invitaba a su lujosa mansión. Para ella, nosotros, sus parientes pobres, no encajábamos en su nueva vida brillante. Pasaron los años y yo seguí esperando, creyendo que algún día su corazón se ablandaría, que me diría, aunque fuera un simple hola, por los viejos tiempos, pero cada vez que la llamaba, ya fuera porque alguno de nosotros estaba enfermo o simplemente porque quería oír su voz, respondía a su criada o me despachaban con un frío: la señora Mercedes está ocupada con visitas. Yo nunca quise su dinero, solo un poco de cariño de hermana, pero la vida tiene su propia justicia. A las montañas en las que ella confiaba les cayó nieve. Su esposo quebró de repente y aquel reinado en el que se creía reina se derrumbó en una sola noche. La mujer que miraba a todos desde lo alto terminó como ellos, sin un céntimo, sin un techo, con una maleta en la mano frente a una puerta cerrada. Y claro, la primera puerta a la que llamó no fue la mía, la de su humilde hermana. No, fue la de aquella amiga rica, la empresaria con la que solía ir cada fin de semana a comprar joyas carísimas. Seguía creyendo que aún pertenecía a ese mundo, que lo suyo era solo una mala racha pasajera. Pero aquella puerta se cerró con un golpe helado. Por el interfono sonó una voz gélida: «La señora no está en casa». Fue la primera bofetada que le dio la vida. Apenas una semana antes habían brindado con champán en ese mismo salón y su amiga le había dicho: «Eres como una hermana para mí, si alguna vez te pasa algo, llámame primero». Resultó que esas palabras solo valían mientras Mercedes tenía dinero. Aquel día llamó, una por una, a todas las personas de su preciada agenda. Algunos no contestaron. Otros se excusaron con un «estoy en una reunión, te llamo luego». Y otros, al oír la noticia de la quiebra, le colgaron sin más, como si se tratara de una pestada. Porque en ese mundo de apariencias, quien pierde su fortuna se vuelve invisible. El golpe más duro llegó cuando fue a la casa de su propia hija, a esa que había criado en algodones, enviándola a los mejores colegios para que viviera como una princesa. Al verla en ese estado miserable, su hija le dijo: «Mamá, ahora no puedo, mi marido está en casa, no quiero problemas, te enviaré algo de dinero más tarde». Y así, sin temblarle la mano, dejó a su madre en la puerta en pleno invierno. Aquella noche, Mercedes durmió en la calle por primera vez en su vida, y en el frío que se le metía hasta los huesos, comprendió lo vacías que eran la fortuna en la que confiaba, las amistades de las que presumía y los hijos por los que había olvidado a su familia.
pero para cuando lo entendió, ya no le quedaba ni una sola puerta donde pudiera tocar. O al menos eso creía. Después de horas de espera desesperada y de ver cómo se le cerraban decenas de puertas en la cara, sus pasos la llevaron, al final, al último lugar del mundo al que habría querido volver, el viejo barrio donde yo llevaba viviendo tantos años, ese mismo que ella siempre había despreciado, llamándolo los suburbios. Porque cuando uno toca fondo, cuando no queda ningún sitio a donde ir, el orgullo se deja a un lado y se termina llamando precisamente a la puerta que más vergüenza da tocar. Pude sentir que llevaba minutos parada frente a mi puerta antes de atreverse a tocar el timbre. Imaginé la batalla que libraba contra sí misma, el esfuerzo que hacía su corazón altivo por mover esa mano, porque ese timbre no representaba solo una puerta, era el símbolo de su derrota, de su necesidad, de la humillación de tener que refugiarse en la casa de la hermana que había menospreciado toda la vida. Cuando sonó el timbre en plena medianoche, 1000 pensamientos se me cruzaron por la cabeza. ¿Quién podía ser a esas horas? Pero cuando entré a abrir la puerta no pude creer lo que veía. Allí, empapada, temblando, con la mirada perdida, estaba mi hermana Mercedes. No podía reconocer en aquella figura deshecha a la mujer orgullosa y de corazón de piedra que había conocido. Era como ver el fantasma de alguien que ya no existía. No fue capaz de mirarme a los ojos. Su cabeza, que siempre llevaba erguida, estaba ahora inclinada hacia el suelo. Su voz, antes tan autoritaria, se redujo a un hilo apenas audible. Carmen, no tengo dónde dormir. Y entonces entendí que la vida no solo le había quitado su dinero, sino también lo que más valoraba, su orgullo. Frente a mí ya no estaba la rica Mercedes, sino una mujer perdida, sin techo, completamente vencida. Por un instante olvidé todo lo que me había hecho, las palabras hirientes que me había lanzado por teléfono, las veces que fingió no conocerme, porque al fin y al cabo era mi sangre, mi hermana. No podía dejarla allí, empapada bajo la lluvia. Así que di un paso atrás y abrí de par en par la casa que ella tantas veces había despreciado. Vi cómo su cuerpo se tensaba al pisar por primera vez mis gastados suelos de linóleo, después de haber caminado tantos años sobre mármol pulido. La vergüenza de refugiarse en la vivienda que solía llamar una casucha de 2 cuartos se reflejaba en cada rasgo de su rostro. Le mostré el baño y le ofrecí una toalla y un camisón limpio que había pertenecido a mi hija. Noté la vacilación de sus manos, acostumbradas a las telas de seda, al tocar aquellas prendas tan sencillas. En ese instante, creo que comprendió por primera vez que lo que en su mundo llamaba pobreza, para mí era dignidad y limpieza. Mientras ella trataba de secarse y cambiarse de ropa, yo fui a la cocina y calenté lo único que tenía en el fuego, una sopa de lentejas. Sabía que hacía años que no comía algo tan sencillo. En sus banquetes llenos de ostentación, seguramente lo habría llamado comida de sirvientes. Le puse la sopa delante y observé cómo sus dedos, todavía adornados con anillos de diamantes, temblaban al intentar tomar la cuchara. Fue entonces cuando vi con claridad cómo el hambre y el frío pueden hacer arrodillarse al ser más soberbio, cómo hasta el paladar más exigente puede necesitar desesperadamente una simple sopa caliente. Aquella noche le preparé el viejo sofá del salón, el mismo que siempre había ridiculizado. La mujer que dormía en camas de seda se recostó por fin en mi desvencijado sillón, cubriéndose con sábanas limpias que olían a jabón. Y mientras alisaba las arrugas de la manta, pensé en lo extraña y justa que puede llegar a ser la vida. Esa noche, por fin, el destino había igualado a las 2 hermanas. Cuando amaneció y abrió los ojos sobre aquel sofá que crujía con cada movimiento, Mercedes comprendió, al ver mi vieja colcha de algodón comprada en el mercado, en lugar de las sábanas de seda de su dormitorio de lujo, que lo que había vivido no era una pesadilla,
era su nueva realidad. En la expresión de su rostro pude leerlo claramente. Despertar en mi modesta casa le resultaba un castigo incluso más duro que haber pasado la noche en la calle. Una mujer acostumbrada a sus baños de mármol, a sus decenas de cremas y lociones caras, se vio obligada a usar mi único jabón perfumado, barato pero limpio. Para ella, aquello era la pobreza en su forma más tangible, y en cada uno de sus gestos se notaba lo difícil que le resultaba soportarlo, como si el contacto con mi realidad la ensuciara. Le puse frente a ella un vaso de té caliente, un poco de queso blanco y unas aceitunas. Supongo que al ver aquel plato tan sencillo, recordó sus desayunos repletos de exquisiteces, porque miró la comida como si fuera veneno. Pero lo que no comprendía era que ese pan y ese queso que tanto despreciaba eran lo único que la había salvado de pasar hambre la noche anterior. Pasó el día entero con su teléfono caro en la mano, intentando contactar con alguien de su viejo mundo. Sin embargo, aquel teléfono ya no era un puente hacia nada, solo un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Nadie la llamaba, y ninguno de esos amigos de su agenda se interesaba por saber si seguía viva. Para ellos, Mercedes sin dinero no valía nada. Mientras yo iba y venía con las tareas de la casa, ella permanecía sentada en el sofá como una princesa destronada. No se le pasaba por la cabeza ayudarme, ni mostraba el menor signo de vergüenza por ser una carga. Parecía creer que mi casa era un hotel temporal y yo su criada no remunerada. Su castillo de orgullo se había derrumbado, pero hasta sus ruinas seguían estando por encima de mí. Pasados los primeros días de shock, la mujer tímida y desorientada desapareció, y en su lugar volvió la vieja Mercedes, la de la lengua venenosa y la crítica fácil. Cuando puse frente a ella un plato de estofado caliente, lo apartó con asco diciendo: «En mi vida he comido hierbas como estas». «¿Esto es lo que comes cada día?». Se sentaba frente a mi pequeño televisor de pantalla ruidosa, buscando los gigantescos plasmas a los que estaba acostumbrada, y al no encontrarlos murmuraba: «¿No hay nada que ver en esta caja de hojalata? Este lugar me deprime». No entendía que aquella caja de hojalata era mi única compañía en las largas noches de soledad. Una tarde, queriendo tener un gesto amable, le llevé una taza del tilo perfumado que me había regalado una vecina. Ella la observó con desprecio y me reprendió: «Mi estómago no tolera estos tés de campesinos. ¿No tienes café de filtro en esta casa?». En ese instante sentí como mi paciencia, mi compasión y el amor fraternal que aún me quedaban empezaban a transformarse en una rabia sorda. Pasaba horas rogando por teléfono a su ingrata hija o a sus falsas amistades, pidiendo dinero. Pero incluso al mendigar, conservaba su tono arrogante: «¿Cómo podéis dejarme en este agujero de ratas? Mandadme dinero inmediatamente». Y cuando la conversación terminaba con un portazo telefónico, descargaba toda su furia conmigo. Ni siquiera toleraba a mis vecinos, a las buenas mujeres que venían a la puerta con un plato de comida y palabras de consuelo. Les mentía con desdén: «Carmen no está en casa», y le cerraba la puerta en la cara. Y luego se giraba hacia mí y me decía con asco: «¿Tengo que tratar con esta gente vulgar?». Me humillaba en mi propia casa, comiendo de mi pan y despreciando a quienes me mostraban cariño. Y así, día tras día, aquella mujer que había perdido todo seguía comportándose como si el mundo aún le debiera reverencias, sin entender que lo único que le quedaba, mi techo, mi comida y mi paciencia, eran dones que no se podían comprar con dinero. La timidez de Mercedes durante su primera noche en mi casa se desvaneció en apenas unos días. Pronto dio paso a un tono autoritario tan descarado que parecía haber olvidado quién era yo. Me daba órdenes como si fuera su última criada, a la que ya ni siquiera podía pagar. «Carmen, limpia esas ventanas, aquí no entra aire». O bien: «Esta noche cocina algo decente, un buen plato de carne. Estoy harta de tus hierbas». Fue entonces cuando comprendí que la palabra «por favor» había desaparecido de su vocabulario, junto con su fortuna.
Ni siquiera respetaba las cosas que para mí eran sagradas. Un día la encontré con mi vieja radio de madera, ese recuerdo que guardaba de mi difunto marido, trasteando con los botones como si fuera un juguete roto. Me preguntó con desprecio: ¿por qué guardas esta chatarra que solo hace ruido? Y en ese instante entendí, una vez más, que su corazón se había endurecido tanto que era incapaz de comprender el valor de lo que no se puede comprar. Recuerdo que dejé caer los guantes de lavar sobre el fregadero. Aquella súbita rabia llevaba años gestándose. «Mercedes», le dije, con la voz temblorosa pero firme, «esa chatarra de la que hablas es el techo que te protege del frío, y esa comida de hierbas es lo único que te mantiene viva. No soy tu criada, y ya es hora de que guardes esa lengua arrogante». Su rostro se desfiguró entre sorpresa y furia. No podía creer que la hermana que siempre había considerado débil, la pobrecita sumisa, se atreviera a plantarle cara. Para ella, incluso bajo mi techo, la única señora seguía siendo ella. Tras aquella pelea, el silencio se volvió espeso, helado. No me hablaba, o si lo hacía eran solo respuestas cortas, secas. Pasaba el día entero en el sofá mirando el vacío con los ojos llenos de odio, como una prisionera contando los días de su condena. Al día siguiente, todavía herida por nuestra discusión, le escuché llamando de nuevo a su ingrata hija, pero esta vez su voz ya no era altiva, sino quebrada. «Por favor, hija mía, llévame de aquí. Mándame aunque sea dinero para una noche en un hotel. No puedo seguir respirando bajo este techo». Era evidente que la guerra muda de orgullo que manteníamos le resultaba más insoportable que dormir en la calle. Después oí cómo el teléfono se cortaba y enseguida el sonido ahogado de sus sollozos. Su princesa, aquella hija a la que había criado con tanto esmero, le había respondido: «Mamá, mi marido no quiere saber nada de ti. No me llames más. Te envío el último dinero que puedo darte». Y colgó, como quien se sacude de encima una carga. Mercedes tuvo que ir personalmente al banco para retirar esos pocos billetes, enfundada en mi viejo abrigo, caminando por esas calles humildes que tanto había despreciado. La mujer que antes no bajaba de su coche con chofer, ahora pisaba el barro bajo las miradas curiosas de los vecinos. Quizás al tener el dinero en la mano creyó por un instante haber recuperado su libertad, volver a ser la señora Mercedes de antes. Pero pronto comprendió que aquella suma ridícula no alcanzaba ni para una noche en un hotel, ni siquiera para una comida decente. Ese dinero no era su salvación, sino el precio que su hija había pagado para deshacerse de ella. Sé que pasó todo el día fuera. Quizás intentó comer algo mejor que mis platos sencillos. Pero cuando cayó la noche y el viento frío le azotó el rostro, cuando sintió en el bolsillo el vacío donde antes estaban los billetes, entendió por fin que el único lugar cálido al que podía volver era mi casa, a esa misma casa en la que decía no poder respirar. Y así, humillada, volvió a tocar la puerta que tanto había despreciado. Aquella noche, cuando volvieron a llamar a mi puerta, supe que Mercedes había agotado incluso la chispa de esperanza que aún le quedaba por la mañana. Había dejado en las frías aceras de la ciudad la falsa libertad que creía poder comprar con unas cuantas monedas y regresaba a la casa que tanto había despreciado, derrotada, sintiendo en cada hueso no solo el peso de su fracaso, sino también la traición de su propia hija. Entró sin decir una palabra. Ya no quedaba en su rostro aquella mirada altiva. En su lugar había una vergüenza profunda, un desconcierto mudo. No criticó la comida ni mis muebles modestos, porque las horas de desamparo que había vivido en la calle le habían enseñado como una bofetada amarga el valor de mi hogar, el mismo hogar que tanto había menospreciado. Al mirarla,
comprendí que el castigo que su adorada hija le había infligido era mucho más cruel que todos los años de ofensas que yo había soportado. La rabia que guardaba dentro se disolvió poco a poco, dejando espacio a una extraña compasión. Ya no veía a la hermana rica, sino a una madre anciana rechazada por la única persona por la que lo había sacrificado todo. Esa noche, cuando le tapé los hombros con una manta antes de dormir, recordé nuestras risas infantiles, los días en que dormía tranquila y sin culpa, cuando todavía era solo mi pequeña hermana, antes de que el dinero y la soberbia se adueñaran de su alma. Pero mientras la cubría, me pregunté si aquella manta bastaría para calentar el hielo de su corazón. A la mañana siguiente, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Por primera vez en su vida, Mercedes hizo algo con sus propias manos. Después del desayuno, recogió su plato y lo dejó en la encimera en silencio. Fue un gesto mínimo, casi insignificante, pero entendí que le había costado más que cualquier sacrificio. Era su manera muda de decir: «Me rindo». Desde aquel día, una extraña tregua se instaló en la casa. Ya no me daba órdenes y yo dejé de recordarle el pasado. Éramos dos desconocidas, aprendiendo a respirar bajo el mismo techo sin destruirnos. A veces se quedaba en el umbral de la cocina, observándome mientras cortaba las verduras o removía la olla. En esos instantes comprendía cuánto la había incapacitado su vida de lujo. Aquella mujer, que nunca había metido las manos en agua caliente, no sabía ni los gestos más básicos de la supervivencia. El esplendor que había perseguido la había dejado inútil, despojada de todo saber verdadero. Un día, le tendí un trapo para que me ayudara a limpiar. Lo tomó sin quitarse los anillos de oro y al intentar pasar el paño por una mesa sencilla, sus movimientos torpes delataban su incomodidad. Tal vez para ella aquel gesto era humillante, pero para mí fue revelador. Sus dedos, que antes solo servían para lucir joyas, ya no tenían ninguna utilidad. Su elegancia ya no valía nada en mi casa. Los días pasaban y la pantalla de su teléfono permanecía apagada. Muda, esa hija por la que había dado la vida no volvió a llamar ni siquiera para preguntar si su madre seguía viva. Sus amigos ricos desaparecieron como el humo junto con su fortuna, y aquel silencio, el silencio de la soledad, le dolía más que cualquiera de mis reproches. Por las noches, la oía moverse inquieta sobre el sofá, girando de un lado a otro y a veces llorando en silencio. Ya no dormía entre sábanas de seda, sino en mi modesto salón, sola, sin saber qué sería de ella. En cada uno de esos sollozos, yo veía cómo se desmoronaban los últimos restos de su reino perdido, las lágrimas silenciosas de una reina destronada que por fin empezaba a entender el precio de su soberbia. Las semanas se fueron acumulando en aquella casa y el silencio se volvió tan denso, tan helado, que ya casi no podíamos respirar en la misma habitación. Una noche, dejé las agujas de tejer sobre mis rodillas y decidí invocar en esa sala el pasado oscuro que llevábamos años evitando. Sus lágrimas mudas ya no bastaban para contener los gritos que yo llevaba tanto tiempo guardando en el pecho. Ella viraba por la ventana, con los ojos vacíos fijos en la oscuridad de fuera, cuando le hablé con una voz sin ira ni compasión, solo cargada con el peso de los años. Mercedes, aquella vida lujosa por la que nos borraste de un plumazo,
por la que olvidaste los recuerdos de nuestros padres, esos amigos falsos que llevabas del brazo en cada fiesta, esa hija ingrata a la que pusiste en un altar. Ahora que estás sola en ese sofá, ¿piensas alguna vez si todo lo que perdiste valió la pena? Mi pregunta cayó como un rayo. Ella, que se refugiaba en el papel de víctima, intentó sacar las garras de la vieja Mercedes. ¿Tú no sabes lo que es vivir como yo viví? Me escupió. El respeto que tuve, el lujo que conocí, eso no lo entenderás nunca. Si mi marido no hubiera tenido mala suerte, seguiría siendo la reina de mi mundo. No fue culpa mía, solo fue mala suerte. «Mala suerte», repetí, sintiendo cómo la herida vieja y callada que llevaba dentro se abría de nuevo. También fue mala suerte el día que te pedí ayuda en el hospital, cuando mi marido agonizaba y yo no tenía dinero ni para una bolsa de sangre. Y tú me dijiste: «Carmen, no puedo ahora, tengo un torneo de golf, no puedo arriesgar mi reputación con tus problemas de pobre». Y colgaste el teléfono. ¿Eso fue mala suerte, Mercedes? ¿O fue pura crueldad? Entonces, por primera vez, su lengua afilada se quedó muda. Las verdades que había enterrado para no escuchar su conciencia salieron a la superficie y se quedaron flotando en el aire de mi pequeña sala. Y allí, frente a ellas, la mujer altiva, la que nunca admitía un error, se desmoronó. No era su fortuna lo que había perdido, sino su humanidad. El aire se volvió tan espeso que parecía que las paredes iban a derrumbarse sobre nosotras. Mercedes, la mujer que siempre había permanecido erguida, se encogió en el sofá como si la vida la aplastara. Y entonces lloró. Pero no como en la noche que durmió en la calle. Esta vez lloró desde lo más hondo, con un llanto que venía del alma. No lloraba por el dinero ni por los lujos perdidos, sino por aquel pecado imperdonable. Haber dado la espalda a su hermana cuando ésta le rogaba una esperanza para su esposo moribundo. Sus sollozos no resonaban en mis paredes, sino dentro de su corazón de piedra que por fin empezaba a resquebrajarse. Yo me quedé quieta mirándola. No fui capaz de acercarme a consolarla ni de alegrarme por su sufrimiento, porque sabía que ni el llanto más sincero podía devolverme a mi marido, ni borrar los años de dolor que había pasado sola. Aquel llanto era suyo, no mío. Era su ajuste de cuentas con su propia conciencia y yo no tenía derecho a interrumpirlo. Cuando al fin cesó la tormenta, levantó los ojos, hinchados y rojos, y los fijó en los míos. Ya no había soberbia ni rabia, solo una mirada desnuda que decía: «Lo sé, fui cruel. No merezco tu perdón». No respondí. No había palabras capaces de cerrar una herida tan profunda. Solo fui a la cocina. Llené un vaso de agua y se lo tendí con cuidado. No era un perdón, era simplemente mi manera de decirle: «No te ahogaré en mi odio. A pesar de todo, sigues siendo mi sangre y esta casa te cobija».
y ambas supimos, sin decirlo, que después de aquella noche, nada volvería a ser igual en ese hogar. La mañana después de aquella gran confrontación, el silencio que se instaló en casa ya no era el de una tormenta que amainaba, sino el de un terremoto después de destruirlo todo. Un silencio de ruinas. Mercedes estaba sentada en el sofá, como una sombra. Sostenía entre sus manos el vaso de té que le había dado, mirándolo con una fijeza vacía, como si fuera la última cuerda que la mantenía unida al mundo, porque aquella noche no solo se había enfrentado a su pasado, sino también al monstruo en que se había convertido. Mientras yo me perdía en mis quehaceres de siempre, la vi de pronto incorporarse torpemente y extender hacia mí sus manos temblorosas, intentando alcanzar el trapo de limpiar que yo sostenía. Su voz apenas era un susurro, quebrada. «Carmen, déjame, por favor. Yo quiero hacerlo yo un poco». Y entendí de inmediato que no era una oferta de ayuda. Era un intento desesperado de expiar su culpa, de sentirse digna de respirar bajo mi techo y de ganarse, aunque fuera por un instante, el pan que comía. La escena resultaba casi insoportable. Verla, con sus dedos cargados de anillos, sostener aquel trapo mugriento, sin saber siquiera cómo limpiar una simple mesa. La mujer que en su vida había lavado un vaso, que siempre había tenido sirvientas, no era capaz ni de borrar el polvo. Solo lo esparcía de un lado a otro, torpemente, como si intentara borrar su propio pecado. Cuando, agotada, se detuvo con gotas de sudor brillando en la frente, me miró. En sus ojos vi algo que no necesitaba palabras. «Perdóname, no sé cómo hacerlo». Pero yo solo desvié la mirada. Tomé el cubo y, sin poder ocultar el hielo en mi voz, le dije: «Déjalo. No estás hecha para esto. Estorbas. Yo me encargo». Porque sus torpes intentos no eran más que un eco vacío frente al dolor que yo había arrastrado todos esos años. Se replegó en su rincón vencida, y las dos comprendimos, sin decirlo, que hay pecados cuya penitencia no puede cumplirse en vida. Ya no era mi hermana rica ni una invitada, era un espectro, un peso muerto, condenado a convivir con su propia culpa, sostenida solo por mi piedad. Y yo, aunque no la quisiera, estaba condenada a darle refugio por esa sangre que compartíamos y que ella había despreciado tanto. Desde aquella noche, Mercedes fue apagándose poco a poco, como si su cuerpo siguiera ahí, pero su alma ya se hubiera ido. Pasaba las horas inmóvil en el sofá o junto a la ventana, mirando sin ver a los niños del barrio, a mis vecinos que salían temprano a trabajar. Los observaba con una mezcla de desconcierto y extrañeza, como si viniera de otro planeta. Su melena, antes siempre perfecta, se había vuelto grasa y desordenada. Sus nuñas, antaño cuidadas y rodeadas de diamantes, estaban rotas. Las ropas elegantes que tanto había amado parecían disfraces marchitos. A veces la veía mirarse en el espejo sin reconocerse. El reflejo le devolvía la imagen de una desconocida derrotada. Su dinero había desaparecido, y con él, el personaje que creía ser. Ya no criticaba mis comidas ni mi casa. Al contrario, había desarrollado una dependencia tan profunda que cuando me preparaba para ir al mercado, sus ojos se llenaban de un miedo casi animal, suplicante: «No me dejes sola, y si no vuelves». Tenía pavor a quedarse en la casa sin mí, a quedarse a solas con los fantasmas de su pasado. Por las noches oía su respiración inquieta.
los murmullos que escapaban de su sueño roto. A veces pronunciaba el nombre de su hija, otras veces murmuraba: «No fui yo no lo hice». Y en esos instantes, mientras el recuerdo de mi marido me quemaba por dentro, también sentía el peso de presenciar esa justicia divina que se cumplía bajo mi techo. Ver a aquella mujer, antaño tan poderosa, desmoronarse en mi casa, perder la razón y la dignidad. Ya no había discusiones. Vivíamos en un silencio fatigado, como dos almas heridas, compartiendo el mismo aire. Ella lloraba la muerte de su fortuna y sus pecados, y yo, la de mi esposo y la amarga ironía de tener que cuidar de quien me había destruido. Y en las noches más largas, cuando le acercaba una taza de té caliente, ese gesto simple era lo único que nos unía, un puente frágil y triste entre dos vidas rotas. Las cenas que compartíamos en ese pequeño mesa de la cocina acabaron pareciéndose cada vez más a funerales. Mercedes comía en silencio el sencillo arroz de bulgur que un día hubiera despreciado como hierbas, bajando la cabeza sobre el plato como si sintiera que no merecía aquello, masticando despacio y con vergüenza. Ese silencio se nos clavaba en la garganta como el bocado más amargo, porque ya no quedaba nada en común que hablar, ni futuro que compartir. Cuando mis buenas vecinas venían a la puerta con una cazuela de puchero caliente, ya no podía recibirlas con la antigua naturalidad de antes. «Pasa, toma un café». Abría la puerta solo un poco y mentía: «Perdón, hoy tengo una visita incómoda en casa». No tenía fuerzas para mostrar a nadie la miserable imagen de la hermana que un día fue famosa por su riqueza. No podía soportar compartir esa humillación con nadie. Un día le pedí con calma que se levantara y aclarara un vaso. Lo cogió con las manos acostumbradas a la porcelana y lo sujetó con tal miedo que cuando se le escapó y se hizo añicos en el fregadero, se quedó paralizada como si hubiera cometido un crimen. Aquella mujer que jamás se había inmutado frente a jarrones millonarios temblaba esperando que yo la echase de mi casa y la insultase. No la grité ni la recriminé. Solo tomé la vieja escoba y dije con frialdad: «Apártate, que te puedes cortar». Mi calma glacial pesó más que cualquier bofetada. Con ese vaso roto, volvió a comprender lo inútil y dependiente que era en mi hogar, y cuánto necesitaba mi compasión. Cuando se retiró a su rincón, ya no quedaba rastro de la elegante señora Mercedes. Vivía en mi casa, comía de mi pan y no era capaz de lavar ni un vaso. Era un cadáver con vida que ocupaba espacio. Y yo, por la sangre que compartíamos, me veía obligada a mantenerle un lugar en mi modesta casa. Con los meses, aquella mujer sentada en el sofá se fue derrumbando también por fuera. Su piel, antes luminosa por las cremas caras, palideció y tomó un tono amarillento. Sus hombros orgullosos se hundieron. Los vestidos de seda, ahora holgados, le quedaron como disfraces vacíos, como si la soberbia la hubiese consumido por dentro. Llegó un punto en que, si la llamaba «Mercedes», se enfría la comida. No me oyera. Era como si hubiera desaparecido a otra parte, perdida en su pasado oscuro, atrapada en recuerdos de culpa que la clavaban en el lugar, fijando la mirada durante horas en una grieta en la pared o en el dibujo del viejo tapiz. Veía cómo los hilos de su mente se rompían uno a uno. Las noches fueron empeorando. Me despertaban los gritos ahogados que salían del sofá. «Vete, yo no lo hice». Cada vez que corría junto a ella la encontraba igual, sudorosa,
con los ojos abiertos de terror, señalando una esquina oscura y murmurando. Lo vi, estaba allí, ha venido a pedirme cuentas. Y en la habitación no había nadie más que nosotras y su conciencia atormentada. Ya nos rechazaba la comida por orgullo. Sencillamente no podía alimentarse sola. Sus manos, antes coronadas de diamantes, habían perdido la habilidad para sostener una cuchara. Yo, la mujer que años atrás me negó el dinero para el hospital de mi marido, me encontraba ahora sentada junto a ella, alimentándola con una cuchara como un bebé. La prueba más dura que el destino me había impuesto. Desde que buscó refugio en mi casa, yo dejé de ser solo la dueña del hogar. Me convertí en su cuidadora, su enfermera y la testigo muda de sus pesadillas. Ella fue mi enemiga, la que me causó dolor. Y ahora, desnortada y necesitada de cuidados, dependía de mi compasión. Por respeto a la memoria de nuestra madre, me vi obligada a cargar con ese peso. Las noches llenas de gritos y los días envueltos en un silencio inmóvil se habían vuelto más de lo que yo podía soportar. Con el último resto de compasión que quedaba en mí, llamé al viejo médico del barrio, el mismo que en vida había sido amigo de mi difunto marido, porque la persona que se sentaba en ese sofá ya no era mi orgullosa hermana Mercedes, sino una enferma perdida en los laberintos de su mente. El doctor, tras examinarla largo rato en mi desvencijado sofá, a ella que un día fue recibida en los hospitales privados más caros, me miró con tristeza y dijo: «Doña Carmen, esto no es tristeza ni remordimiento, es una demencia profunda. Su mente se ha roto del todo. Ya no se puede cuidar en casa. Necesita un sanatorio o la unidad psiquiátrica de un hospital. Es demasiado peso para usted sola». Sus palabras quedaron resonando entre las paredes de mi casa como un golpe seco. La rabia contenida durante tantos años volvió a subir en mí. ¿Por qué tenía que ser mi carga? ¿Por qué mi castigo? Tomé el teléfono caro de Mercedes, ese que tanto había despreciado, y marqué el número de su hija, esa hija sin corazón que la había dejado en esta casa llamándola madriguera. Tenía derecho a saber en qué estado estaba su madre. Atendió horas después, con su voz fría y educada. «Sí, tía», le conté todo, que su madre había perdido la razón, que gritaba por las noches, que el médico insistía en ingresarla. Pero ella no titubeó un segundo. «Tía, esa mujer ya no es mi madre. No voy a arriesgar la paz de mi casa por sus locuras. No me llame más por este asunto». Y colgó. El pitido del teléfono, bip, 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 resonó en mi pequeña sala como una sentencia.
Comprendí entonces que la hija por la que Mercedes lo había sacrificado todo, no solo la había dejado en la calle, sino también a merced de la locura y de la muerte. El destino, con su cruel sentido del equilibrio, depositó el peso de esa ruina, la ruina de mi enemiga, sobre mis hombros, en la misma casa que ella había despreciado. Cuando escuché aquel clic del teléfono y esas palabras quedaron grabadas en mi conciencia, supe que estaba sola en ese callejón sin salida. Recordé el viejo refrán de nuestra madre: los hermanos se hieren, pero al final solo se tienen el uno al otro. Y entendí que por más daño que me hubiera hecho, no podría abandonarla en la calle. Tenía que soportar esta prueba hasta el final. Las palabras manicomio o hospital psiquiátrico me retumbaban en los oídos, pero no pude mandarla a esas paredes frías entre desconocidos. Mis días dejaron de ser los de un ama de casa. Ya no se trataba de limpiar o cocinar, sino de cuidar a la sombra que ocupaba mi sofá, de cambiarle la ropa, de darle de comer a cucharadas y de buscar en sus ojos vacíos algún rastro de la mujer que una vez conocí. Ya no iba a las reuniones de las vecinas ni podía pasear por el mercado. Tenía miedo de dejarla sola, de que olvidara apagar el fuego o se hiciera daño. Ella era prisionera de su mente, yo su carcelera involuntaria, encadenada al mismo destino. A veces el silencio se volvía tan insoportable que sentía que vivía en un cementerio. Entonces me sentaba frente a ella y le hablaba de los viejos tiempos, del pan que hacía mamá, de los juegos de nuestra infancia. Sabía que no me escuchaba, pero seguía hablando, con la esperanza de que en algún rincón de su mente la antigua Mercedes aún pudiera oírme. Cuando por fin se dormía y yo observaba su rostro hundido, irreconocible, pensaba en el castigo que la vida le había impuesto. Había perdido su fortuna, a la hija por la que nos traicionó y, por último, la razón que tanto creía controlar. Ya no pertenecía ni a este mundo ni al otro. Estaba atrapada en un limbo de sufrimiento, confinada en mi humilde salón como un alma en pena. Los meses fueron pasando y aquel sofá, que un día había sido símbolo del desprecio de mi hermana, se convirtió en la última estación de un cuerpo que respiraba, pero que ya no vivía. Cuando su boca, la misma que había desdeñado los mejores manjares, ya no tuvo fuerzas ni para recibir una cucharada de sopa, cuando sus ojos vacíos se quedaron fijos en un punto del techo, entendí que ya no alimentaba a una persona, sino al triste recuerdo de un pasado lleno de culpa. Las noches dejaron de estar llenas de gritos. La fuerza que la había hecho soñar y temblar también la había abandonado. El silencio que vino después fue aún más insoportable, porque no significaba paz, sino la ausencia misma del alma, la extinción del último hilo de vida que la mantenía en este mundo. Cuando el buen doctor del barrio cruzó por última vez mi puerta, ya no miró a la enferma del sofá, sino a mí, a mis hombros vencidos, a mis ojos rojos por el cansancio. «Carmen, hija», me dijo con voz cansada, «ya no hay medicina que valga. Tú le diste la compasión que su hija olvidó, la humanidad que ella misma perdió. Solo queda esperar que se marche en paz».
En aquellos días finales, al mirarle el rostro consumido, las mejillas hundidas, ya no veía a la mujer arrogante que había odiado tanto. Frente a mí yacía un ser diminuto, castigado por la vida, que había pagado con creces sus errores, y comprendí que su presencia en mi casa no era solo una carga, sino mi última prueba, la batalla entre mi rencor y mi compasión. Aquella última tarde, cuando el sol se colaba por mi humilde salón, tomé entre mis manos la suya, la misma que un día se adornó con diamantes y me señaló con desprecio. Sus dedos estaban fríos, inmóviles. Recordé la mano de mi marido muriendo en el hospital, aquella que no pude sostener, y entendí la justicia extraña del destino me hacía devolver ahora, de otra manera, aquello que un día me arrebató. De madrugada, mientras las primeras campanas llamaban al amanecer, los jadeos roncos que llenaban la casa se detuvieron de golpe. El silencio fue tan profundo que me atravesó como un cuchillo. Me levanté sobresaltada y la vi allí, inmóvil, en el mismo sofá que tantas veces la oyó gritar. La orgullosa Mercedes, la mujer que había desafiado al mundo con su belleza y su dinero, exhaló su último aliento en mi pequeño salón, sola y sin testigos. Al mirarla, tan delgada, tan irreconocible, ya no pensé en lo que me había hecho sufrir, ni en la muerte de mi esposo. Ya no quedaba ni soberbia ni odio en aquel cuerpo, solo la pena de un alma que lo había perdido todo, hasta el amor de su hija. Cerré sus ojos con suavidad para que al fin pudiera descansar. Llamé a mi sobrina. «Hija, tu madre ha muerto esta mañana». Hubo un silencio breve, no de dolor, sino de alivio. «Lo siento, tía. Me encargaré de los trámites. No te molestes». Su voz helada me confirmó que incluso la muerte de su madre no era más que una molestia administrativa en su cómoda vida. El día del entierro no apareció ninguno de esos amigos ricos que tanto la adulaban, ni su adorada hija. La señora Mercedes, la mujer que un día se creyó reina, fue llevada al cementerio solo por mí, por el bondadoso doctor del barrio y por 2 sepulteros pagados. De su antiguo esplendor no quedó nada, solo una lápida fría con un nombre que apenas se podía leer. Al volver a casa, recogí el sofá, doblé la manta y me senté en el silencio. Ella había sido devorada por las falsas amistades y la ingratitud de su propia hija. Y yo, su hermana pobre, fui la única que le dio un refugio, la única que le sostuvo la mano en su último instante. Entonces lo comprendí con toda claridad. Por mucho dinero que tengas, el último sorbo de agua no te lo ofrecerán tus riquezas, sino la mano humilde de aquellos a quienes despreciaste. Y la vida, en su dura sabiduría, se lo enseñó a mi hermana del modo más cruel.